usted es un hijo de Dios y que, como dice la Escritura, el ámbito del Hijo de Dios ahora es un ámbito de realidad espiritual. Por lo tanto, sabemos que el Hijo de Dios que viene a nuestras vidas viene justamente a relacionarse con nosotros directamente en nuestro espíritu. Ahí en nuestro espíritu comienza la poderosa manifestación del Hijo de Dios en nosotros. Usted tiene al Espíritu de Dios dentro de usted y eso lo hemos estado tratando en todas estas enseñanzas. Y ese Hijo de Dios que está en usted, dentro de usted, el Hijo de Dios está en la parte más interna de esa realidad que usted tiene como ser humano y Él quiere ser conocido por usted, Él quiere ser vivido por usted, Él quiere ser relacionado, que usted se relacione con Él y que pueda tener una realidad íntima con Él. Y la única manera es que nosotros aprendamos cómo hacer esto. Por eso, para tener esa atención plena espiritual, nosotros hemos hablado de dos disciplinas y creo que estuvimos abordando la primera de ellas en todas estas enseñanzas que hemos tenido de este ciclo. Y la primera que estuvimos viendo era la importancia de la solitud con Dios, aprender a estar a solas. Usted tiene que aprender a sacar un tiempo con el Señor para poder llegar a establecer unas prioridades. Allá dentro de su espíritu está el Señor y ahí usted solamente aprendiendo a entrar a ese lugar secreto más interno que es su espíritu, ahí usted puede comenzar a tener relación con Él, porque la relación con el Señor no es afuera, no es desde afuera, ojo con eso, porque la mayoría de las religiones intentan a tratar de demostrar o a enseñar que la relación que usted puede tener con Dios es a través de las cosas que usted hace afuera, ¿no? Usted tiene que ir a visitar a Dios a algún lugar, llámese templo, llámese local, si es evangélico, si es católico, a un templo, que usted tiene que encontrarse con el Señor allá, que usted tiene que hacer cosas externas, prender velas, cirios, relicarios, hacer cosas, procesiones, bueno, todo este tipo de cosas que usted tiene que hacer para poder llegar a conocer a Dios. Y créame que eso está distando mucho de la realidad espiritual que las Escrituras nos muestran. Pues usted está llamado a conocer a Dios que ha venido a morar dentro de usted. ¿Dónde ha venido a morar a Dios? ¿Dónde ha venido a morar Dios en usted? ¿Dónde ha venido Dios a morar en usted? En su espíritu. En su espíritu. Porque la palabra de Dios dice que Dios es espíritu y Él viene a su espíritu y se une con su espíritu humano. Usted en las Escrituras va a leer oportunidades, cuando está leyendo aparece espíritu con letra mayúscula y otras veces aparece espíritu con letra minúscula. Y usted a veces llegará a pensar, ay, se equivocó, vea, a veces en la Escritura colocan espíritu con mayúscula y a veces con minúscula. Bueno, no le para mucha atención. Pero cuando usted se da cuenta, hay una diferencia entre el Espíritu de Dios, que es con letra mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo, y hay una E minúscula porque se está refiriendo al espíritu humano. Cuando estábamos muertos, como dice la Biblia de Dios, en nuestros delitos y pecados, estábamos separados de Dios, y siempre la Biblia que habla del hombre natural, del hombre que no está en Dios, habla de él o lo menciona con un espíritu con E minúscula. Pero una vez que usted llega al Señor, usted se arrepiente de sus pecados, usted viene a la vida de Él, usted lo recibe a Él, hay una fusión entre el Espíritu Santo y el Espíritu suyo, y ahí esa fusión queda con E mayúscula. Generalmente siempre la Biblia habla de que es el Espíritu Santo el que ahora mora en usted. Y allí en esa vivencia usted va a poder experimentar que el Señor Jesús, el Dios Padre y el Espíritu Santo ahora se encuentran dentro de usted. Entonces, si yo quiero conocer esa realidad espiritual, yo tengo que tener tiempos a solas, ¿no? ¿Cuál es la única forma de llegar a usted a conocer a una persona? Pasando tiempo con esa persona. Pasando tiempo con esa persona. Si usted quiere conocer a una persona, pase tiempo con esa persona. Y Dios es una persona.
Entonces, ese es el planteamiento que nos hace la Biblia, ¿no? Dios Padre es una persona, Dios Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. O sea que en usted el Dios todo, todo completo, viene a morar dentro de usted, ahí en su espíritu. Ahora, ¿conoces a la persona de Dios? ¿Te estás relacionando con Él? ¿Estás pasando tiempo con el Señor a solas? ¿Estás buscando al Señor? ¿Has intencionalmente dedicado un tiempo para conocerle a Él? Eso ya lo estuvimos hablando en las anteriores enseñanzas. Usted puede buscarlas ahí en www.tiempodecosecha.com. Usted podrá encontrar en esta serie todo lo que estuvimos hablando sobre la solitud con Dios. El Hijo de Dios, Jesús mismo, como hombre, nos mostraba que Él se apartaba a un lugar a solas en el desierto, a pesar de que Él tenía tantas ocupaciones y que estaba siempre en pro de estar llevando al Señor a todas las gentes. Él tenía un tiempo para estar con el Señor a solas. Dice que se apartaba a los lugares desiertos para orar, para buscar al Padre. Esa parte ya la estuvimos tocando, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien, hermanos. Eso ya lo estuvimos viendo. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, esta noche vamos a comenzar con la segunda disciplina espiritual que pienso que también es necesario que la entendamos. Si es bien importante comenzar a tener en cuenta que ese tiempo a solas con Dios es fundamental si usted quiere avanzar en su vida espiritual. Este segundo punto sí que es súper fundamental y tiene que ver con el aprender a abrazar la quietud del alma y el silencio. La quietud del alma y el silencio. Tenemos que aprender a abrazar esa gran disciplina espiritual, porque pueda que yo vaya a estar a solas con Dios, pueda que yo haya apartado ese tiempo, pueda que ya tenga ese tiempo, pero ¿qué voy a hacer en ese tiempo? Porque si yo voy a aprender a estar con Él, pues tengo que aprender a escucharlo a Él. Pero para escucharlo a Él, algo tiene que pasar en mí. Algo tiene que suceder en mí. ¿Cuántos de los que están aquí verdaderamente pueden decir que escuchan al Señor? ¿Cuándo ha escuchado alguna vez a usted el Señor? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuándo usted ha escuchado al Señor? La otra vez en una reunión le preguntaba a una hermana que llevaba muchos años en el Señor y en esa enseñanza que estaba dando, pues yo estaba hablando, bueno, cuando el Señor me habló esto, cuando el Señor me dijo esto, cuando Él me mostró esto. Y esa hermana que llevaba muchos años, inmediatamente dijo, bueno, yo no solamente a usted, hermano, sino a muchos otros hermanos, les he escuchado que el Señor les habla. A ver, los que están sentados aquí, ¿ustedes qué piensan? ¿El Señor habla o no habla? Ahí dejo abierto la pregunta para la ustedes. sala presencial dice que sí, todos decimos que sí. ¿Sí? ¿Sí porque ha sido su experiencia o sí porque sí? Porque he escuchado decirle a otros. Por la palabra. ¿Quién habló por allá? Hermano Javier. Por la palabra. ¿Y cómo sabes que Dios te está hablando por la palabra? Porque yo también leo la palabra y todos leemos la palabra. Y esa hermana que estaba allí, cuando escuchó, se sinceró con los que estábamos en la mesa y nos dijo, mire, yo leo la palabra, hermano, y yo sé que ustedes dicen que Dios habla, pero a través de todos estos años, estoy hablando que era una cristiana de más de 10 años, yo nunca he oído hablar al Señor a mi vida. A ver qué dice la hermana Mónica. Mi hermano, bueno, referente a eso, yo tengo dos puntos. Y el primero es que Dios siempre nos ha hablado a través de su palabra. Y yo lo digo por experiencia propia, que me ha hablado
a mí, o sea, que estoy segura que es el Señor a mi corazón que me está diciendo algo. Y no es ni todos los días, ni todo el tiempo, han sido momentos muy específicos, muy puntuales. Hace muchos años tuve una batalla donde pensaba que el Señor me estaba hablando a la mente y yo decía, si es el Señor, no sé, lo dudaba. Luego cuando me sentí un día a pensar y dije, no, es que cuando lo dudo realmente no es el Señor y cuando en mí no cabe ni la más mínima duda, o sea, que esa convicción es total, sé que el Señor me habló. Exacto. Desde esos días mi cuñada me dijo, Mónica, ¿usted cómo sabe que fue el Señor el que le habló o no? Entonces yo le dije, ¿por qué me pregunta eso? Entonces me dice, porque a veces pienso que el Señor me está hablando, o sea, no, ya pasemos de la Biblia, pasar allá a la realidad de la oración. Me decía, a veces pienso que el Señor me está hablando referente a algo, pero luego comienzo en una encrucijada como que no sé si es el Señor o soy yo. Entonces yo le dije, no tenga duda, no tenga duda que es el Señor que no le está hablando, porque nunca habrá duda cuando el Señor nos habla. Y para mí ese es el filtro del Espíritu Santo, porque cuando el Señor habla no cabe ni la más mínima duda, no hay confusión, no hay un pensamiento de que divague, que diga, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que fui yo? ¿Será que fue el diablo? ¿Será que...? No, sino que hay una convicción y una paz total de que el Señor me acabó de decir lo que me acabo de decir. Y algo muy así corto que puedo, hace poco me pasó y fue que me senté en el mueble de la casa, que tenía pues muchas cosas por hacer, y le dije, Señor, quiero hablarte porque tengo muchas cosas por hacer, me siento abrumada, pero siento que quiero hablarte antes de empezar a hacer todo esto, antes de empezar el estrés, el corre-corre, todo esto puede esperar, pero creo que necesito hablarte, pero yo no tenía nada en mi mente puntual, yo no tenía nada en específico, que voy a hablar por eso, por aquello, no, simplemente quería hablar con él. Y lo primero que él me dijo fue, ¿te acuerdas de? Y me trajo a mi mente un abuso sexual que yo en mi vida me había acordado de eso. Y comenzó el Señor a sanar mi corazón de eso. Y después de eso, al final también me habló, fue muy lindo. Pero entonces ahí es donde yo digo, realmente confirmé una vez más que nunca hay duda, cuando el Señor es el que habla, nunca puede haber duda, porque eso no podía venir de mí, ni tampoco yo hubiera sentido la paz y la sanidad y la tranquilidad y el peso que se me quitó encima. Entonces yo creo esas dos formas, a través de la palabra primeramente y al corazón, porque es una convicción total donde son momentos específicos y no cabe duda, porque yo creo que si hay duda, no es el Señor. No es el Señor el que está hablando. Pues eso es lo que yo puedo hablar acerca de, de lo que yo he vivido. También escuchábamos pues, muchas otras personas. Mi esposo quiere compartir algo. Bueno, mis amados, yo les comparto también de que Dios habla y habla de maneras muy directas. Hace algún tiempo estaba pasando por una situación y yo le llegó a mi mente como un dudar de que Dios respondía, porque es de esos momentos donde uno como que ora y siente como que si todo se cerrara y la oración no subiera, no fluyera. Y yo recuerdo que yo salí y iba camino a un lugar y le dije yo al Señor, bueno, Señor, al menos manda una señal de que realmente tú estás ahí y no nos has abandonado. Hermanos, no estaba lloviendo, no estaba opaco el día, y miré hacia el cielo y vi el arco iris. Y eso me recordó lo que dice su palabra, que Él promete y lo que Él promete se cumple. Entonces, digamos, eso me reconfortó para seguir adelante. Bueno, muchas gracias a los hermanos por contar su testimonio y su experiencia de vida con el Señor. Muchas gracias, hermana Mónica y hermano José. Vamos al hermano Harold, después Javier y después la hermana Marta. Gracias, hermano. Pues sabemos todos que a través de la palabra y la lectura bíblica el Señor nos puede hablar, pero a mí particularmente me habla a través de la oración, a veces también a través de sueños. Entonces, para mí es una forma afirmativa de que es el Señor. Ahora, no me habla audiblemente, que esa es la gran diferencia también.
pero nos pone en nuestra mente respuestas o nos pone situaciones. Ahora, cuando el sueño es de parte del Señor, ese sueño nunca se olvida. Es como si usted lo hubiera soñado la noche anterior. A mí particularmente me pasa eso. Muchas gracias, hermano Harold. Muy buena la acotación también de las maneras como Dios nos puede hablar. A ver, el hermano Javier. Claro que sí, hermano Carlos. Dios nos puede hablar de diferentes maneras. Una de ellas es a través de la palabra directamente. La palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. A través de la oración Él también nos puede hablar respondiendo con paz, con claridad, con convicción interna. Él puede decir que esto sí o esto no, o espera en algunas circunstancias. A través de las mismas circunstancias, porque Dios puede abrir puertas, cerrar puertas, permitir situaciones, no permitirlas, aunque a veces no las entendamos al principio, pero al final vamos a darnos cuenta que era Dios que nos estaba hablando sobre algo. Cuando se pierde un negocio, cuando no se da un trabajo, cuando no se da un viaje. Por medio del Espíritu también Dios nos puede hablar. Nos da alertas o nos da consuelo también. Cuando nos dice haz lo correcto, o cuando nos dice no hagamos este viaje o no hagamos tal situación. Por medio de los hermanos, a través de un consejo, Dios nos puede hablar, a través de una prédica. Son muchas las formas en que Dios también nos puede hablar a nosotros en diversas circunstancias cuando estamos en la oración. Y una que para mí es muy clara es cuando tenemos alguna situación y le oramos al Señor y diferentes personas o en diferentes estudios nos hablan una misma palabra, porque no es coincidencia que dos hermanos de la palabra, o dos pastores, o así como el hermano Carlos, que no se conozcan, que sean diferentes, ¿sí? Y nos hablen o nos den el mismo mensaje de la palabra del Señor. Es cuando digo que el Espíritu está insistiendo ahí en algo a lo cual uno tiene que prestarle atención. Es eso, hermano Carlos. Muchas gracias, hermano Javier, también por lo que nos compartes. Muy, muy especial que nos estés comentando también de las diversas formas como el Señor nos puede hablar. La hermana Marta Gudelo. Sí, hermanito, el Señor nos habla de muchas formas. Nos habla con la palabra, audiblemente, en sueños, también con gente. Nos pone personas para que nos hable de determinado asunto. A mí en particular el Señor me habla mucho audible, una forma audible, hermanitos. Les cuento algo que yo tenía un local de un negocio. Entonces, terminé mis labores y me senté y me puse a orar al Señor. No permitas que entre aquí gente con billetes falsos, me traiga billetes falsos, que de pronto no dice que conoce los billetes falsos y así de rapidez lo pasa. Entonces no lo permita, Señor, por favor, hermano. Y al momentico me habló de una forma audible y me dijo, aquella moto, pues como yo estaba mirando para la calle, aquella moto viene con un billete falso, no lo reciba. Así, hermano. Y efectivamente yo miré la moto, la vi parquear y ya este es, claro. Entonces me pidió cosas. Ya se las empaqué cuando sacó el billete. Y ni siquiera se lo recibí y lo vi falso. Yo dije, no porque ya sabía, sino porque lo vi y era falso. Yo le dije, ese billete está falso. Entonces me dijo ese muchacho, todo grosero, es que falso, sí, está falso. Entonces me dijo, ni lo ha tocado. Y yo, no, es que no hay necesidad de tocarlo. Entonces cogió la billetera y sacó otro billete de 50. Entonces me dijo, ¿este qué? Entonces lo recibí y le dije, no, este sí le quedó bien hechecito. Entonces, así, esa fue la forma como el Señor ese día me salvó de recibir ese billete.
No, y varias veces me ha hablado audible, hermanito. Bueno, gracias, hermana Marta. Todo esto que están contando los hermanos, pues son experiencias personales con el Señor. Y creo que eso anima a los que están aquí en esta noche, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, a comenzar a hacer esa oración y que la podemos hacer en este momento y decirle, Señor, estamos aquí en esta noche, oímos que los hermanos hablan de aprender a escucharte. Queremos verdaderamente, Señor, con ese corazón aquí delante de todos los hermanos, decirte que queremos comenzar a escucharte, Señor, en nuestra intimidad. Sabemos que tú hablas al corazón de espíritu a espíritu y desde nuestro espíritu tú nos hablas, Señor, y todo el tiempo nos estás hablando, sino que a veces no te escuchamos. Perdónanos, Señor, perdónanos porque somos sordos para ti y estamos tan abiertos a escuchar tantas otras cosas. Perdónanos, Señor, porque necesitamos que nuestra sordera sea quitada. Te damos gracias, Señor, por lo que estamos esta noche oyendo y porque nos estás animando también a entrar en esa dimensión de vida y realidad espiritual, porque tú eres un Dios vivo y no un Dios de muertos, y tú te comunicas y te quieres dar a conocer. Perdóname por no aprender todavía a escucharte, Señor, porque quiero aprender, Señor, a que tú me hables. Y yo sé que cuando lo hagas, como decía la hermana ahora, estaré completamente seguro que eres tú y que no es algo mío, porque cuando tú hablas, Señor, el cielo calla. Te damos gracias, Señor. ¿Cómo podemos... Amén. Amén, amén. Amén. Amén, hermanos. ¿Cómo podemos comenzar a escuchar al Señor? Qué bueno esta noche para que usted se nutra, hermano, de todo lo que podemos aprender. Y está en las escrituras, ¿no? Porque las escrituras son nuestro manual, la fuente, donde Dios nos está mostrando todo aquello que nosotros necesitamos. Lo que usted necesita, hermano. Usted necesita imperiosamente tener esa relación, comunión con el Dios vivo, el Dios que se ha comunicado desde siempre con el hombre. Y Dios no ha hecho la excepción y dice que Él está hablando ahora también y Él quiere hablar a nuestro corazón, pero ¿cómo podemos comenzar a escuchar al Señor en un mundo tan convulsionado, en un mundo tan ruidoso, en un mundo lleno de estímulos que nos llevan a una excitación interior? Casi que tenemos un alma que está revolucionada. Ustedes saben que el mundo demanda que estemos respondiendo a todos los estímulos y a las provocaciones que el mundo manda, ¿no? El mundo con sus colores, con sus ruidos, con sus sensaciones, nos mantiene con los sentidos altamente excitados. Estamos muy ocupados con las ocupaciones del diario vivir. ¿Quién no está ocupado con las ocupaciones del diario vivir? ¿Cuántas ocupaciones tenemos hoy, hermanos? Que la noche no nos alcanza, el día no nos alcanza. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer? Nos llega un día y vemos que comenzó la mañana y de repente ya vemos que ya es de noche y que quedaron tantas cosas pendientes. Estamos muy ocupados, nos cuesta detenernos, nos cuesta frenar. Ya ni siquiera los días de descanso que se consideraban días de descanso. Nos preocupamos porque estamos preocupados todo el tiempo y nos volvemos adictos, voy a decir esa palabra, adictos a ese movimiento incansable de nuestra alma que se mantiene siempre convulsionada. Nuestra alma se mantiene convulsionada. Somos espíritu, alma y cuerpo. En nuestra alma, que es ese lugar intermedio entre el espíritu y el cuerpo, pues esa es la que toma decisiones, esa es la que tiene pensamientos, ideas, esa es la que tiene emociones y esa es la que está todo el tiempo nuestra alma sirviendo de intermediario, si es que se puede decir, entre el espíritu y el cuerpo. Y allí Dios está en el espíritu y Dios quiere que justamente nosotros en nuestra alma aprendamos a llevar y a traer todo lo necesario de arriba acá abajo.
Necesitamos huir de ese ruido interno para poder oír al Señor. Escuche esto, hermano. Hay un ruido interno y ese ruido interno es un ruido apabullante porque nuestra alma, en todo ese mundo emocional, en todo ese mundo de pensamientos, en todo ese mundo de deseos que hay generalmente, estamos pensando en nuestros deseos, estamos pensando en nuestros anhelos, estamos pensando en nuestros proyectos, nos emocionamos, estamos tristes con cosas que nos pasan con personas, en situaciones, cosas que nos hacen los demás, cosas que nos pasaron. Estamos imbuidos en ese ruido interno. Pero quiero decirles algo, cuando logremos comenzar a apagar ese ruido interno, cuando comencemos a dejar que el Espíritu de Dios comience a tomar el control sobre ese ruido interno, entonces comenzaremos a escuchar y a diferenciar la voz del Señor. Preste atención, a escuchar y a diferenciar. A ver qué dice la sala presencial. Hermano, ese tema nos parece tan de tanto valor, tanta importancia, que creo que los que estamos conectados, si estamos dándonos cuenta qué es lo que el Señor nos quiere o qué nos está hablando en este momento. Seguramente Él sabe que somos muy pocos los que realmente tienen ese interés de querer hablar con el Señor o escucharle. Porque aparte de todo lo que usted acaba de mencionar, mi hermano, que es verdad, creo que si el cristiano o la persona no quiere realmente oír la voz del Señor, pues no la va a escuchar. Por eso tenemos el versículo que dice, cuando oyere mi voz, o sea, la voz de Él está presta para hablarle a su pueblo, para hablarle al hombre. Pero cuando oyere mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, soy yo el que debo de reflexionar. Realmente yo quiero oír a mi Señor, yo quiero oírlo, yo me quiero dejar guiar por Él, yo quiero dejarme enseñar, yo deseo conocer la voz de mi Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. O sea que es como un llamado de parte del Señor que tengamos intereses en lo celestial, en lo que tiene que ver con Dios, porque Él desea querer hablarnos. Él está listo para que nosotros podamos identificar, como decía la hermana Mónica al principio, que a veces hay una confusión, la gente podemos tener momentos en que no sabemos, ¿me habló el Señor o no me habló? Pero si yo de verdad quiero, yo le pido a mi Señor, Señor, yo quiero a tener esa comunión tan íntima, que pueda tener ese oído tan sensible, que yo pueda oír, amado Señor, cuando me hablas, porque yo estoy presto, Señor, a ser obediente a todo lo que tú quieras decirme y enseñarme y corregirme. Es lo que puedo decir, mi amado hermano. Gracias, hermano Wilson. Sí, Señor, lo que estás diciendo tiene todo el sentido, mi hermano. Oigamos al hermano Andrés, que también quiere participar esta noche. Bien, mi hermano, oyendo la palabra, lo que se habla hasta el momento, mira, llevo a recordar mientras usted hablaba, hemos tenido un molde que se asemeja mucho al pueblo de Israel. Siempre tomamos, o siempre me identifico con el pueblo de Israel en su pasado, ¿no? La conducta de nosotros. El pueblo de Israel le dijo a Moisés en el Éxodo 20:19, le dijo: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Creo que una de las conductas que tenemos como seres humanos es evitar hablar con Dios. Lo hace el que no conoce a Dios, que prefiere que otros le hablen de Dios, pero ellos no quieren hablar con Dios. Y a veces sabemos muchos hermanos en Cristo que pasan por esa parte. De pronto sienten vergüenza de hablar con Dios, o se han crecido como esos hijos que nunca le piden nada a su padre, o no tienen por respeto, se creen autosuficientes y tratan de, en lo posible, no creen que le ponen una carga a Dios si le piden o si tienen esa comunión así con Él.
Por otra parte, vemos cómo el Señor Jesucristo rompe ese paradigma de ese pueblo haber dicho, no, habla tú con Dios y nosotros te oiremos. Y viene el Señor Jesucristo y lo primero que enseña es constantemente Él hablando directamente con el Padre. Y dice, tenemos que ser, y dice la Escritura, tenemos que ser como el Señor Jesucristo. Es decir, todo el tiempo buscando hablar con el Padre. Y esa es la parte que me está del contraste entre el pueblo de Dios y el Señor Jesucristo cuando viene a manifestar cómo debemos ser. Lo que en este momento vino a mí conforme a esta predicación. Gracias, hermano Andrés. Gran verdad lo que estás diciendo, mi hermano. Gran verdad. Tú estás hablando del pueblo de Dios, cómo se condujo a través del desierto, que es la misma foto para nosotros. Como si ellos se condujeron, por conducirse tiene que ver con conducta, y tú hablabas de que la conducta de nosotros, los hijos de Dios, está muy relacionada con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en el desierto, que vagó por ese desierto. Y dice, cuando ustedes le ponen mucha atención, dice que Dios los llevó a ese desierto justamente con un propósito. Cuando usted investiga en la Escritura, en todo lo que la Escritura nos habla sobre el consejo de Dios, nos vamos a dar cuenta que el Señor llevó al pueblo al desierto para que ellos aprendieran a escucharlo a Él, a escuchar su voz. Y creo que usted, hermano, como hijo de Dios, con un Dios vivo, no estamos hablando de una religión, porque mientras usted tenga una experiencia con Dios donde no escuche al Señor, donde no puede oírlo al Señor, allá en esa voz interior, allá en el interior de su corazón, allá en el interior de su ser, mientras haya un silencio, usted debería de preguntarse, ¿qué está pasando en mi relación con este Dios vivo? ¿Qué está sucediendo? Porque yo no puedo seguir así, y tiene que comenzar a decir al Señor, Señor, háblame, porque necesito aprender a tener ese lugar donde pueda yo estar en una comunión contigo, donde aprenda a escuchar tu voz. ¿Y por qué es necesario esto? Porque como lo dijo ahora el hermano, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Oiga eso, usted que está ahí sentado, mis ovejas oyen mi voz. La pregunta es, ¿estoy llamado yo a ser una oveja? Si yo soy un discípulo del Señor, mi oído tiene que abrirse. Si tú tienes el oído cerrado, pues dile al sanador, dile al Señor de señores, dile al gran maestro, dile al gran pastor de las ovejas que abra tu oreja, que abra tu oído, para que tú puedas comenzar a escuchar la voz del Señor. Porque la voz del Señor, como lo decía la hermana, es inconfundible cuando tú lo oyes. Cuando el Señor comienza a hablar a tu vida, entonces tú vas a entender que sí hay una voz interna que a nosotros permanentemente nos está hablando. Usted no puede tener nunca un día en blanco, eso sí se lo puedo asegurar. Nunca hay un día en blanco allá en su mente. Siempre hay alguien que está hablando o no. Siempre hay alguien que está hablando o no. Y generalmente te pregunto, ese que está hablando dentro de ti, ¿de qué te está hablando? ¿De qué te está hablando ese que habla allá dentro de ti cada día, cada momento? Eso habla mucho de con quién tú estás hablando. ¿Será que estás hablando yo con yo? ¿Será que en tu cabeza solamente hay cabida para ese yo con yo? ¿Será que en tu cabeza solamente hay cabida para las cosas que tú pretendes hacer, aquellas cosas que tú deseas, lo que deseas emprender? ¿Será que tu mente todo el tiempo está enfocada en producir dinero, en producir cosas? En producir cosas que te llenan a ti solamente estás pensando todo el día en tu bienestar, solamente estás pensando todo el día en cómo pasarla bueno, solamente todo el día estás ocupado con cosas de trabajo en tu mente solamente. ¿Será que es así, hermano? Si todo tu día está girando en torno a eso, pues vas a estar fatigado, vas a estar cansado
y no vas a poder entrar en el verdadero reposo del Señor. Y no vas a poder tampoco aprender a ser una oveja. Por eso el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Si tú eres un hijo de Dios, te tienes que comenzar delante de Él a considerar como una oveja. Y una oveja tiene el oído abierto. No existe un mayor ejercicio espiritual que el de aprender a aquietar nuestra alma. ¿Me oíste bien, hermano? Un ejercicio espiritual básico, de mayor importancia, después de la solitud, después de estar a solas con el Señor, porque pueda que yo vaya a estar a solas con el Señor, pero mi alma está como loca, yo no sé a qué revolución está, no sé a qué revolución está funcionando tu alma. Está como un reverbero, está todo dar. Entonces, hay un ejercicio espiritual para aprender a aquietar nuestra alma. A ver, yo te voy a invitar a ti a que leas el Salmo 131:2 y el Salmo 46:10. Voy a leértelo yo esta noche porque voy a leértelo en otra traducción, la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente, porque quizás en la Nueva Traducción Viviente es un poco más claro. Estamos hablando de aprender a aquietar el alma. Y como estamos hablando de aquietar al alma, pues vamos a ver si la Biblia sí nos habla de eso. ¿O eso será que se lo inventó el hermano Carlos? No, hermanos, esto está en la Escritura. Y las Escrituras nos ayudan a nosotros verdaderamente a conocer, nos preparan, nos equipan con todo lo que un hijo de Dios tiene que conocer. Salmo 131:2 dice de la siguiente manera: en cambio, me he calmado y aquietado como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. A ver, léamelo en la otra versión, hermano Wilson, por favor. Claro que sí, en Reina Valera, ¿no? En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Bueno, cuando usted oye eso, usted dice, ¿cómo así? ¿De qué está hablando la palabra de Dios a través de allí del salmista? Porque dice que me he calmado y me he aquietado como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. ¿Qué le traduce a usted eso? ¿Usted qué puede entender, hermano? ¿Qué puede usted entender? Me he calmado y aquietado como un niño destetado. A ver, te pregunto, ¿cómo es un niño cuando tiene hambre? Estoy hablando de un bebé, ¿no? De un bebé que acaba de nacer. ¿Cómo es un niño? A ver, hermano Javier. Hermano Carlos, es que está muy claro. Un niño cuando tiene mucha hambre, un bebé pues llora intensamente. Así somos nosotros. Cuando necesitamos algo, lloramos, nos desesperamos. Y cuando la madre desteta al bebé que ya está llenito, pues el niño suspira y se calma. De la misma forma nosotros, cuando vamos a Dios y nos llenamos del Espíritu Santo y del Señor, pues ya nuestra alma está aquietada. Gloria a Dios, hermano Javier, no se lo mostró carne ni sangre. Sí, Señor, esa es la idea de la palabra de Dios. Usted ha visto un niño cuando está llorando y no cesa de llorar porque tiene hambre, tiene el estómago vacío. Es un niño que necesita ser llenado. Es un niño que necesita ser llenado con el alimento que le va a quitar esa hambre. Y entonces la mamá ya sabe, ¿no? La mamá ya sabe cuando el niño está llorando porque es de hambre, porque es un llanto diferente a cuando está orinado o cuando está con un dolorcito. Ya la mamá sabe, porque cuando ya el niño llora, cuando el bebé llora, que es por hambre, entonces la mamá va y le mete la pucheca y el niño comienza ansiosamente a beber la leche
Y una vez que el niño ha bebido y se ha llenado y está satisfecho, viene la placidez, viene el estar tranquilo, viene el estar reposado. Y por eso es que la palabra dice que me he acalmado y aquietado como un niño que ya no llora, dice que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma y mi interior. Imagínense que el Señor está comparando a nuestra alma, como decía el hermano ahora, como un niño que está completamente siempre llorando porque necesita ser satisfecho con algo. Nuestra alma es como un pozo profundo que necesita ser llenado. Y si nosotros no encontramos nuestra llenura en aquel que puede llenarnos, entonces siempre estaremos llorando internamente por tratar de llenar ese vacío que no lo llenará nunca nadie. El único que puede llenar ese vacío es el Señor, hermanos. Es el Señor. Y si usted está en una condición de lloro interno, si usted está en esa condición de estar buscando y que no encuentra, pues usted ya encontró esta noche, porque esta noche usted tiene que decirle al Señor, Señor, aquieta mi alma, para que mi alma entre, Señor, en ese reposo que tú necesitas encontrar en los hijos tuyos para poder hablarnos. Ya vamos a ver por qué. Salmo 46:10. Lo voy a leer acá en esta versión también que me pareció cuando lo estuve leyendo, que aclara bastante. Ahora, esta versión es muy sencilla, ¿no? Este es un salmo que también el salmista está diciendo algo que a pesar de que es muy corto, dice mucho. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, será honrado en el mundo entero. Es la misma, ¿no? Creo que la hermana Viviana colocó la Nueva Traducción Viviente. Sí, mi hermano, esa es la Nueva Traducción Viviente. Claro, póngame ahí, hermana Viviana, la Reina Valera versión 60 para que hagamos el contraste. Quédense quietos. En la Reina Valera dice de otra forma. En la Reina Valera, la versión del año 60, dice, a ver, estad quietos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos. ¿Cómo le parece a ustedes, hermanos? Estad quietos y conoced que yo soy Dios y seré exaltado entre las naciones de toda la tierra. Nosotros entendemos que el mundo y su mover vertiginoso y el ruido que produce ese movimiento no es solo algo exterior, sino que también es interior. A ver, te lo repito. El mundo y su mover vertiginoso y el ruido que produce ese mover no es solo algo exterior, sino interior. A ver que alguien me diga qué entiende de esa expresión. Te lo repito. Estamos en un mundo, estamos en unos sistemas y ese sistema es frenético. Hay un mover vertiginoso y ese mover produce un ruido. Y ese ruido no solamente es exterior, sino que afecta a nuestro interior. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Nos distrae. Claro. ¿Qué dice el hermano Wilson? Pues nos ocupa también y claro, cuando no tenemos cuidado de esa parte, el tiempo lo podemos desperdiciar cuando ponemos la mira hacia ese mundo fuera, exterior nuestro, y es algo que tenemos que tener muy presente. ¿Qué tanto interés ponemos en las cosas de este mundo temporal? Ahora, esas cosas de afuera están afuera. Entonces uno podría decir, no, pero eso está afuera. Quiero decirle que lo que está afuera
comienza a irrumpir en tu interior, allá en el mundo de tus pensamientos, en el mundo de tus emociones y en el mundo de tus deseos. Ese mundo comienza a ser mella, hermano Javier. Hermano, lo que pasa es que el ruido exterior del mundo son los afanes y las preocupaciones, y es donde el hombre comienza a fijarse más en las cosas exteriores, en que necesita más ingresos, en que necesita hacer el viaje, en que tiene que trabajar más horas, en que tiene que producir más, en que tiene que cambiar el carro, en que tiene que cambiar la casa, y descuida lo importante, las cosas del reino, se aleja de Dios, y ahí es donde comienzan las angustias y las preocupaciones, y comienza el bebé a llorar. Amén, hermano. Qué bueno, hermano Javier, está sintonizado esta noche. Ahí están los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos está allí, ¿no? Y entonces el mundo está produciendo todas esas cosas que te mantienen internamente convulsionado. Todos esos ejemplos que puso el hermano Javier. Tengo que cambiar, tengo que mejorar, tengo que hacer esto, tengo que venir, tengo que viajar, porque es que si no viajo nunca, entonces, ¿para qué es esta vida? Tengo que divertirme más, me estoy quedando muy solo, estoy muy solitario, está muy sola, me estoy envejeciendo. El mundo muestra el gran valor que tiene la juventud. Todas esas cosas, todo ese ruido externo, inmediatamente comienzan a afectar nuestro mundo interior. Y ahí estamos todos en nuestras diferentes edades. También están los jóvenes. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué carrera voy a lograr? ¿Me irá a ir bien? ¿Podré casarme un día? ¿Conseguiré un buen esposo o conseguiré una buena esposa? Están todas esas cosas que están allí. ¿Cómo le daré la mejor vida a mis hijos? Bueno, hay muchas cosas que están allá afuera funcionando, que no estoy diciendo que no es que todo lo que está allí no lo estoy satanizando, sino que estoy diciendo que todas esas cosas, como el mundo las presenta, porque el mundo las presenta acuciantes, el mundo las presenta como algo afanoso, el mundo las presenta como algo vital, el mundo las presenta y te muestra, y el mundo te da todas las soluciones, ¿no? Para que tú alcances todo lo que tú quieres. Y eso es lo que va produciendo ese ruido interior, cómo el mundo afronta todas esas circunstancias para que tú llenes todas esas circunstancias con los consejos que el mundo te da de cómo hacerlo. Y ahí está el problema, porque el ruido que es exterior comienza a invadir tu interior. Ahí está todos los días el mundo bombardeándote por todos los medios, cómo mantenerte a ti internamente convulsionado. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, y son atentos a cómo ha estado el mundo circulando, ustedes se pueden dar cuenta de que el mundo ha logrado meterse en nuestra mente. ¿A través de qué se ha logrado meter el mundo en nuestra mente para tenernos ocupado todo el tiempo? ¿Eres tú una persona ya de las redes? ¿No puedes pasar ningún momento sin estar pegado a una pantalla? ¿Eres una persona que tiene que estar revisando cada rato videos, TikTok y cosas? ¿Te aburre si no estás haciendo alguna cosa de esas? ¿Te sientes totalmente abatido, ansioso, si no estás viendo cada rato o estás pegado a una pantalla del celular? ¿Está pasando eso o no está pasando eso, hermanos? Estamos en el último tiempo, y este tiempo, la gran batalla es la distracción. No hay tiempo, estamos pensando todo el tiempo, y el poco tiempo que tenemos lo queremos tener metido en esas pantallas viendo videos y viendo cosas. No estoy satanizando eso, porque yo también lo hago y escojo lo que estoy viendo, pero estoy tratando de decirte es que eso se vuelve ya en algo que se pega a tu vida y se vuelve algo que no lo puedes soltar. Estás atado, y eso comienza a generar un ruido interior que cuando tú no lo estás haciendo te sientes mal. Hoy en día ya tenemos enfermedades ligadas a eso, ¿no? Las enfermedades ligadas
a los dispositivos electrónicos con los cuales permanecemos todo el tiempo relacionados. Como una persona que quiere encontrar al Señor, porque estamos hablando de cómo podemos comenzar a escuchar al Señor, si estamos escuchando tantas cosas, si estamos escuchando tantas situaciones afuera, ¿cómo podemos escuchar al Señor? Y ahí es donde muchos hermanos se equivocan. ¿Por qué? Porque en ese ruido y en ese agite que hay en nuestra vida, podríamos pensar, como algunos hermanos piensan, aún hermanos cristianos piensan, que Dios nos tiene que hablar y se nos tiene que manifestar a nosotros en medio de cosas majestuosas. Y resulta que en la Biblia hay una enseñanza que nos habla de cómo Dios se manifestó a un profeta de una manera totalmente contraria a lo que él pensaba. Vamos a leer Primera de Reyes 19, versículo 11 y 12. Primera de Reyes 19, del 11 al 12. Ustedes conocen esta historia. Esta es la historia de un gran profeta de Dios. ¿Cómo se llama este profeta de Dios? Elías. Sí, señor, el profeta Elías. El profeta Elías quería escuchar al Señor. Esto que estamos haciendo esta noche, a ver, hoy estamos aquí con el mismo deseo de Elías. ¿Cuántos tienen el deseo de Elías aquí de escuchar al Señor? Pues yo creo que todos los que estamos en esta enseñanza. Todos queremos aprender a escuchar, y Elías en este asunto específico quería escuchar al Señor. A ver, hermano Wilson, a ver si me lee entonces. ¿Qué le pasó al profeta Elías? Del 19, versículo 11 al 12. 11 y 12, sí. Él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. A ver, hermanos, ¿dónde estaba el Señor? ¿Estaba en el viento poderoso? ¿Estaba en el temblor, en el terremoto? ¿O estaba, la voz del Señor estaba en el fuego que descendía y consumía? ¿Dónde estaba la voz del Señor? En el silbo pasible y delicado. Usted sabe, hermano Carlos, explicar qué significa todo esto del fuego, del terremoto, qué es lo que puede uno, digamos, en este tiempo, cómo lo podemos ver que es ahora. A ver, ¿cómo usted lo podría entender, hermano? Le devuelvo a usted la pelota. Usted no quiere enseñar. No, yo creo que, bueno, vamos a darle el paso al hermano Javier, que lo veo hoy, pero como siempre, bueno, hermano Javier, concentradito. Pues hermano, yo no sé, dicen que los collados se caerán y que la tierra se moverán y que aún las aguas se retrocederán cuando pasa Dios. Veo que eso es lo que sucede cuando Dios va caminando, ¿no? Cuando van los pasos de Dios, es como que la tierra se mueve delante de él, se mueve la tierra, el viento, todo es como si lo alabara o se inclinara. Lo veo como de esa forma, como avisando que Dios viene. Muy bien, a ver, muy bien, hermano Javier. El hermano Andrés. ¿Quería decir algo el hermano Andrés o no? No, pero ya que insiste, hermano, pues, así como la pregunta que hace el hermano Wilson, es más o menos como una semejanza interpretativa a los afanes de la vida, toda esa turbulencia que estamos precisamente tocando de cómo nos encontramos en este tiempo. Entonces es como lo que le entiendo al hermano que lo quiso asemejar. Ya,
Bueno, hoy en día cuando se habla de querer escuchar al Señor, a ver, hermana Mónica. Soy yo, mi amado. Ah, bueno, ok, hermano. Mi amado hermano Carlos y los hermanos que están allí, yo asemejo eso a lo que hoy en día se ve como la predicación del Evangelio hoy por hoy. Vemos que muchas personas creen que donde está el show, donde está la tarima, el ruido, eh, todas esas cosas que, digamos, amenizan las emociones para sentir la presencia de Dios, pensarán que allí está Dios. No sé si de pronto esté equivocado, porque muchas veces vemos cosas que supuestamente son de Dios, pero Dios está lejos de ahí. Amén, hermano José, me quitaste la palabra de la boca. Sí, Señor, ahí está. A ver, Hermano Carlos, por aquí Sí. el hermano Aldemar quiere también compartir. a ver, hermano. Hermanos, es que muchas veces ahí nos está haciendo el llamado al Señor, que muchas veces ponemos nuestros ojos en cosas que pensamos que el Señor está haciéndolas, pero no. El Señor siempre se muestra en el lugar donde menos lo esperamos, mi hermano. Amén, hermano. Esto que decía el hermano José tiene toda la razón. A ver, por allá también levantó la hermana Luz Estela. Buenas noches, amados hermanos. Buenas noches. Sí, yo pienso que estos versículos, eh, o sea, lo que dijo usted ahorita, y es que Dios no quiere, o sea, Él no se quiere expresar como en el bullicio, en la convulsión. Él quiere, al contrario, Él quiere es un alma quietada, incluso más fácil en el lugar secreto, como decíamos en estos días. Y bueno, la mejor manera de aquietar el alma es hablándole al alma con la misma palabra de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 42:5 dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y en el Salmo 62:1 dice: En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Y en el 5 dice: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. O sea, tenemos que hablarle al alma para que ella se aquiete, y pues la única manera es con la palabra de Dios. Bueno, amén, hermana Luz Estela. Ahí nos dio todo un bocado también. Efectivamente, hermanos, Elías era un siervo de Dios. Elías era un profeta de Dios. Y pues él estaba acostumbrado a ver las manifestaciones de Dios. Y hoy en día hay muchos hombres de Dios que quieren exaltar el mundo emocional para que la gente infiera que allí está Dios y que de allí es que Dios está hablando. Hoy vemos grandes movimientos que están relacionados, por ejemplo, con hombres de Dios que para dar una prédica, eso es a los gritos, y gritan, y oraciones a los gritos, a todo pulmón. Alguna vez alguien decía, bueno, yo no sé por qué gritan así en los cultos cristianos, porque dan a entender como si Dios estuviera sordo. Son gritos, algunos tratan de querer mostrar que Dios está allí haciendo cosas externas, movimientos externos, cosas que se presentan en lo exterior, con grandes moveres, con grandes sensaciones que traen a la iglesia para tratar de dar a entender que Dios está allí en todo eso, que Dios se está moviendo allí. Y seguramente los hijos de Dios se acostumbran a pensar que en ese tipo de situaciones y experiencias es que verdaderamente y solamente allí se encuentra el Señor. Pero estamos hablando hoy de otra cosa. Hoy estamos hablando que Dios no está interesado en este momento en que acudamos a todos esos shows de luces, de fuegos, de humo, de cosas que están pasando allá en las tarimas de los grandes hombres de Dios, para mostrarnos que en estos días pasó eso, ¿no? No voy a decir el nombre, pero había una congregación en Bogotá que comenzó a botar disque humo por arriba, y entonces ellos decían que ese humo representaba y que era
la Chequiná de Dios, y que estos pastores hicieron un gran alarde por todos los medios. Y claro, cuando usted le dice a la gente que ahí está la presencia de Dios, ellos aprovecharon para decir, y este humo que está cayendo representa la Chequiná de Dios, y cuando la Chequiná de Dios, aproveche cuando caiga la Chequiná de Dios, porque usted ahí le puede pedir a Dios lo que quiera, ese trabajo que tanto quiere, esa finca que tanto quiere, ese acceso que tanto quiere, ese aumento de plata que tanto quiere. ¿Qué cree usted que pasa con eso? La gente cree que ahí está la presencia de Dios y sale corriendo a todo este tipo de manifestaciones. Te pregunto, cuando tú en el Antiguo Testamento veías que la gloria de Dios descendía en una espesa nube, ¿tú crees que la gente llegaba a pedir ahí ante la presencia de Dios carro, casa, beca, posesiones, mejor sueldo? ¿Tú crees que la gente estaba parada allí? En ese video mostraban a la gente parada, que estaba cayendo ese humo, la gente estaba viendo los celulares, otros estaban conversando el uno con el otro, y estos pastores mostraron que por los videos que sí, que había una nube rara y que era la Chequiná de Dios. ¿Usted cree que si la Chequiná de Dios cayera, hermano, como lo que ellos estaban diciendo, alguno habría podido quedarse parado allí indiferente? ¿Usted cree que alguno podría estado de pie? Toda rodilla se doblaría. Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar por todas estas manifestaciones, y más bien usted comience allí, en esa quietud de su alma, en ese silencio, comience a decirle al Señor, Señor, así como hiciste con Elías, porque después del terremoto, del fuego y del viento fuerte, dice la palabra que él no estaba allí en esas cosas. Él estaba en un silbo apacible y delicado. Bendito sea el Señor, porque Él no necesita de todas esas manifestaciones rimbombantes para que usted crea que la presencia de Dios está allí. Porque Él ahora está dentro de usted. Mire que el versículo 13 dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, cubrió su rostro porque entendió que el Señor le estaba hablando. ¿Sí se da cuenta, mi hermano? Qué bueno, hermano, que podamos esta noche tratar este asunto de la quietud, que usted aprenda a abrazar la quietud y el silencio. Y quiero decirle una cosa, hermanos. En este mundo que nos movemos hoy, hay un valor supremo al hacer, al que usted haga muchas cosas, al que usted haga. Y el estar quietos no es una opción muy llamativa. Para muchos no es una buena opción, porque en el hombre que hace siempre se prepondera el responder, el no generar alguna fuerza, alguna actividad, es una señal de debilidad en este mundo que nosotros nos movemos. Entonces el valor supremo del hacer se contrapone al estar quieto, que es lo que el Señor nos está llamando cuando vamos a buscarlo y cuando vamos a estar en su presencia. O sea que el valor que el mundo le pone al hacer en el Señor no es lo más importante, porque el Señor te está llevando a otro ámbito, a otro plano. ¿A qué plano nos está llevando el Señor? Es por el contrario, a que dejemos que nuestra alma no ande montada como en un caballo desbocado, de emociones, de ruidos, de deseos, de anhelos, sino que usted tiene que decirle a ese caballo, hey, para, porque vamos a estar delante del Santo de los Santos. Y quiero decirle que la quietud del corazón es más que un estado de tranquilidad, porque usted puede encontrar mucha gente que afuera se muestra muy tranquila, pero ¿qué representa la quietud del corazón? Más bien es un estado de disposición del alma que nos abre
a estar dispuestos a volvernos al Señor para escuchar al Señor. Es una disposición permanente. ¿Estamos, hermanos? Porque usted puede decir un día en su casa, estoy relajado, estoy en quietud, estoy aquí en mi casa. Hoy estoy en pantaloneta, entonces hoy estoy en tranquilidad. Eso no significa quietud. Quietud es un estado de disposición del alma que nos abre para volvernos al Señor. Vamos a comenzar a ver algunas consideraciones para la quietud. A ver, hermana Mónica. Nuevamente yo, hermano Carlos. Ah, bueno, no sé cómo diferenciarlo, hermano. ¿Usted ponga una mano más grande o qué? Bueno, mi hermano Carlos, lo que pasa es que muchas veces, y en algunas ocasiones yo lo he experimentado, muchas veces nosotros confundimos también nuestro tiempo de devoción con Dios con un tiempo de hablar como loras parlanchinas, digámoslo de esta manera. Y muchas veces Dios quiere hablarnos y nosotros, el tiempo de oración es como un tiempo de conversación con Dios. El mensaje de la comunicación es que existe un emisor y un receptor. Y en este caso nosotros somos los emisores, pues cuando iniciamos el proceso de oración, y Dios es el receptor, pero muchas veces Dios quiere invertir los papeles. Puede ser que escucha. Sí, muchas veces Dios quiere invertir los papeles y nosotros no dejamos que el Espíritu Santo hable porque no guardamos silencio. Amado hermano, sí, Señor. Nosotros creemos que ir a tener un tiempo para hablar con el Señor es un tiempo donde nosotros estamos hable y hable y hable como unos lores parlanchines, como usted dice, mi hermano, y nunca nos tomamos el tiempo para decir, alma, cállate. ¿Se acuerda del famoso ¿por qué no te callas? Qué bueno que podamos decir también, alma mía, calla, para que yo pueda escuchar al Señor. Nosotros vamos con nuestro repertorio, nosotros vamos con todo nuestras ideas, con todas nuestras cosas, y cogemos al Señor y vamos a contar y a decirle cosas y a contar nuestras cosas y somos como loros parlanchines, como está diciendo el hermano José Manuel, y no tenemos ese tiempo, hermanos, de callarnos. Estamos acostumbrados a hablar más de la cuenta, estamos acostumbrados a decir más de lo que oímos. Y si hay una lección que tenemos que aprender en la presencia del Señor es que tenemos dos oídos y una sola boca. Eso tenemos que aprenderlo, hermanos. Y yo creo que ese aprendizaje lo comenzamos cuando estamos dispuestos a ir a la presencia del Señor. Vamos entonces, hermanos, a tener unas consideraciones para que aprendamos acerca de la quietud. Es muy importante que aprendamos estas consideraciones. Vamos a dejar allí, creo que ya nos llegó la noche, vamos a dejar entonces la enseñanza para la próxima, para comenzar a ver estas consideraciones para la quietud. Porque lo cierto es que usted y yo tenemos que aprender a reposar nuestra alma para poder comenzar a escuchar la voz de Dios en ese silbido apacible que está allá dentro de nuestro espíritu. Porque si vamos con una impaciente manera, con un alma turbada, con un alma que grita, que llora, que un alma que está allí en ese estado, muy difícilmente vamos a salir ministrados por el Señor, porque no vamos a salir ministrados por el Señor cuando estamos en su presencia. Y Dios quiere ejercitarnos en este aprender a estar en su presencia, en este aprender a escuchar la voz del Señor, porque debemos diferenciar de esa voz interior que todo el tiempo nos está hablando y que no nos deja diferenciar la voz del Señor.